Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde el té se sirve caliente y sin rodeos. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí de nuevo, listos para sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar y mucho. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas y, seamos honestos, más extrañadas del mundo del espectáculo turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, así como lo oyen. Prepárense porque vamos a desentrañar algunos secretos, a recordar momentos icónicos y, sobre todo, a analizar a fondo lo que realmente pasó entre estos dos talentos que nos robaron el corazón en Senkalkam. Antes de que empecemos a desgranar esta jugosa historia, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, corran a darle al botoncito de suscribirse. No se van a arrepentir, porque aquí siempre tenemos las últimas noticias, los rumores más picantes y el análisis más profundo de sus celebridades favoritas. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. Son los mejores. Ahora sí, manos a la obra. El título de este vídeo es un poco explosivo, lo sé. Hande Erçel explota, revela todo sobre Kerem Bürsin. Obviamente no vamos a encontrar una confesión pública con Hande revelando secretos ocultos de la noche a la mañana. Pero sí vamos a explorar a fondo las pistas, las declaraciones indirectas, el lenguaje corporal y los rumores que nos pueden dar una idea más clara de cómo fue su relación, qué pasó entre ellos y cómo están las cosas ahora. Recordemos que Hande Erçel y Kerem Bürsin no solo fueron compañeros de trabajo, sino también una pareja que traspasó la pantalla. Su química en Senkalkam era innegable y rápidamente se convirtió en un romance de la vida real que cautivó a fans de todo el mundo. Éramos muchos los que suspirábamos con cada foto, con cada interacción pública, con cada demostración de afecto. Parecía un cuento de hadas moderno, ¿no creen? Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas a veces tienen un final inesperado. Y la relación de Hande y Kerem no fue la excepción. De un día para otro los rumores de ruptura empezaron a circular. Al principio muchos se negaron a creerlo, pensando que era solo una estrategia de marketing o una simple pelea pasajera. Pero con el tiempo la verdad se hizo evidente, Hande Erçel y Kerem Bürsin ya no estaban juntos. La noticia causó un revuelo enorme. Los fans se dividieron buscando culpables, intentando entender qué había pasado. Las teorías conspirativas no tardaron en aparecer, que si la presión mediática, que si incompatibilidad de agendas, que si terceras personas. En fin, un sinfín de especulaciones que alimentaron el drama y la confusión. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Por qué una relación que parecía tan sólida y prometedora llegó a su fin? Bueno, aquí es donde entramos en terreno pantanoso. Ni Hande ni Kerem han dado declaraciones explícitas sobre las razones de su ruptura. Han mantenido un perfil bajo y han evitado hablar directamente del tema. Lo cual, honestamente, es bastante comprensible. Las relaciones personales son precisamente eso, personales. Y tienen derecho a mantener su privacidad. Sin embargo, a lo largo del tiempo han surgido algunas pistas y declaraciones indirectas que nos pueden dar una idea de lo que pudo haber sucedido. Por ejemplo, algunos medios turcos han reportado que la presión mediática fue un factor importante. Estar constantemente bajo el escrutinio público con cada movimiento analizado y juzgado, puede ser extremadamente desgastante para cualquier relación. Imaginen la cantidad de paparazzis siguiéndolos a cada paso, cada comida, cada salida con amigos interpretada como una infidelidad. La paranoia, la desconfianza. Uf, qué agobio. Y no solo la presión de los medios, sino también la de los fans. Porque aunque el amor incondicional de los seguidores es maravilloso, también puede ser asfixiante. Muchos fans se sentían con el derecho de opinar sobre su relación, de criticar sus decisiones, de exigirles que se comportaran de cierta manera. Como si Hande y Kerem les debieran algo. A ver, gente, un poquito de cordura. Son personas, no personajes de una telenovela. Además, se rumorea que las agendas de trabajo de ambos eran muy demandantes, lo que dificultaba pasar tiempo juntos y mantener la relación a flote. Hande y Kerem son dos de los actores más populares de Turquía, y ambos tienen proyectos importantes que requieren mucho tiempo y dedicación. Imaginen los viajes constantes, los rodajes interminables, las entrevistas sin parar. Era prácticamente imposible tener una vida normal y construir una relación estable. El tiempo, mis chismosos, es oro y si no lo inviertes en tu pareja, la cosa se enfría. También se ha hablado de diferencias en sus personalidades y expectativas.
Aunque parecían muy compatibles en la pantalla, la realidad es que cada persona es un mundo, y a veces las diferencias pueden ser irreconciliables. A ver, la química en pantalla es una cosa, y la compatibilidad en la vida real es otra muy distinta. Quizás Ande buscaba una relación más tranquila y familiar, mientras que Kerem quería seguir disfrutando de su soltería y su libertad. O quizás eran al revés. No lo sabemos con certeza, pero lo que sí sabemos es que no todos los que se ven bien juntos están destinados a estar juntos. Ahora, volviendo al título del vídeo, es importante aclarar que Ande no ha explotado, literalmente revelando todos los detalles de su relación con Kerem. Pero sí ha habido algunas declaraciones sutiles y gestos que podrían interpretarse como indirectas o como una forma de expresar sus sentimientos sobre lo que pasó. Por ejemplo, en algunas entrevistas, Ande ha hablado de la importancia de la honestidad y la autenticidad en una relación. También ha mencionado la necesidad de tener tiempo para uno mismo y de priorizar la salud mental. Estas declaraciones, aunque no son directamente sobre Kerem, podrían interpretarse como reflexiones sobre su experiencia en la relación. Quizás se sintió presionada a ser alguien que no era. ¿O quizás sintió que no estaba recibiendo el apoyo emocional que necesitaba? No lo sabemos con seguridad, pero sus palabras sugieren que algo no estaba bien. Y recuerden esa entrevista donde le preguntaron sobre sus relaciones pasadas y ella respondió con una media sonrisa: he aprendido mucho de mis errores. Uf, qué indirecta tan directa. Ahí está, mis chismosos, la clave de todo. Ande reconoce que hubo fallas en la relación y que aprendió de ellas. ¿Acaso Kerem cometió algún error imperdonable? ¿O fue ella la que no supo manejar la situación? El misterio continúa. Además, hay que analizar el lenguaje corporal de Ande en sus apariciones públicas. A veces, su expresión facial o sus gestos pueden revelar más de lo que dicen sus palabras. Por ejemplo, en algunas fotos se le ha visto con una mirada triste o melancólica, lo que ha alimentado las especulaciones sobre si todavía siente algo por Kerem. Y esa vez que la vieron en un restaurante escuchando una canción romántica y se le escapó una lágrima. ¡Ay, el amor! ¿Será que todavía lo extraña? ¿O simplemente estaba recordando los buenos tiempos? Por supuesto, todo esto son solo interpretaciones y especulaciones. No podemos saber con certeza lo que realmente pasó entre Ande y Kerem a menos que ellos mismos decidan contarlo. Pero sí podemos analizar las pistas y los rumores para tratar de entender un poco mejor su historia. Y para eso estamos nosotros, sus chismosos favoritos, para desmenuzar cada detalle. Y hablando de Kerem, él también ha mantenido un perfil bajo sobre el tema. Sin embargo, en algunas entrevistas ha expresado su gratitud por el tiempo que pasó con Ande y ha reconocido que fue una etapa importante en su vida. También ha dicho que le desea lo mejor en el futuro. ¡Qué diplomático! Pero ojo, mis chismosos, que no todo es miel sobre hojuelas. También se rumorea que Kerem no estaba muy contento con la forma en que Ande manejaba su relación con la prensa. Aparentemente él prefería mantener un perfil más bajo, mientras que ella disfrutaba de la atención mediática. Y ahí tenemos otro posible punto de conflicto. La comunicación, mis amores, es fundamental en cualquier relación, y si no están en la misma sintonía, la cosa se complica. Estas declaraciones demuestran que, a pesar de la ruptura, no hay resentimiento ni mala onda entre ellos. Parecen haber terminado en buenos términos y mantienen un respeto mutuo. Lo cual, honestamente, es lo más maduro y civilizado que pueden hacer. A ver, no todos los que se separan tienen que terminar odiándose a muerte. Se puede mantener una relación cordial y seguir adelante con sus vidas. Bravo por ellos. Ahora, la pregunta que todos se hacen: ¿hay alguna posibilidad de reconciliación entre Ande y Kerem? Bueno, esa es una pregunta difícil de responder. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Hemos visto a parejas que se separan y vuelven a juntarse años después. Pero también hemos visto a parejas que se separan y nunca más se dirigen la palabra. El amor es un misterio. En el caso de Ande y Kerem, no hay señales claras de que estén considerando una reconciliación. Ambos parecen estar enfocados en sus carreras y en sus vidas personales. Ande está saliendo con otra persona, y Kerem ha sido vinculado a varias mujeres. Amores van y vienen. Pero ojo, chismosos, que el corazón es caprichoso y nunca se sabe lo que puede pasar. Quizás Ande y su nueva pareja no funcionan, y ella se da cuenta de que Kerem era el amor de su vida.
O quizás Kerem se cansa de la soltería y decide reconquistar a Ande. Todo es posible. Sin embargo, nunca se puede decir nunca. El tiempo lo dirá. Tal vez en el futuro, cuando ambos hayan madurado y superado sus diferencias, decidan darse una segunda oportunidad. O tal vez sigan caminos separados y encuentren la felicidad en otras relaciones. Solo el tiempo lo dirá. Y nosotros, sus chismosos favoritos, estaremos aquí para contárselo todo. Mientras tanto, lo que podemos hacer como fans es respetar su decisión y desearles lo mejor en sus vidas. No podemos obligarlos a estar juntos si no quieren. Lo importante es que sean felices, ya sea juntos o separados. Que cada uno encuentre su camino. Y hablando de felicidad, quiero recordarles que la felicidad no depende de tener una relación perfecta o de que nuestras celebridades favoritas estén juntas. La felicidad está en nosotros mismos, en apreciar las cosas buenas de la vida y en disfrutar del presente. A vivir el momento, mis amores. Así que en lugar de obsesionarnos con la vida amorosa de Ande y Kerem, enfoquémonos en nuestras propias vidas y en hacer lo que nos hace felices. Apoyemos sus carreras y admiremos su talento, pero sin invadir su privacidad ni exigirles que hagan lo que nosotros queremos. Un poquito de respeto, por favor. Al final del día, Hande Erçel y Kerem Bürsin son personas como nosotros, con sus propios sueños, miedos y deseos. Merecen ser tratados con respeto y consideración. Y nosotros, como fans, tenemos la responsabilidad de darles ese espacio. Seamos fans, no acosadores. Y bueno, mis queridos chismosos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis a fondo de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Me he divertido mucho desmenuzando esta historia con ustedes. En resumen, hemos hablado de su romance en Senkalkam, de su ruptura, de las posibles razones detrás de ella, de las declaraciones indirectas de Hande y Kerem, y de la posibilidad de una reconciliación. Hemos cubierto todos los ángulos. Hemos analizado las pistas, los rumores y las especulaciones para tratar de entender un poco mejor su historia. Y hemos recordado la importancia de respetar su privacidad y de enfocarnos en nuestras propias vidas. Un mensaje importante para todos los chismosos. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Me encanta compartir estos momentos con ustedes. Son lo máximo. Ahora, quiero pedirles que dejen sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin? ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación? ¿Cuál es su teoría sobre lo que realmente pasó entre ellos? Quiero saber sus opiniones. No se corten, que me encanta leerlos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa muchísimo para mí. Gracias por ser parte de esta gran familia. Los quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más noticias y más análisis de sus celebridades favoritas. Hasta la próxima. Besitos. Y recuerden, el chisme es bueno, pero con respeto. Cara guiño.